¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video en el que estaremos hablando del tema de estequiometría. Específicamente vamos a resolver ejemplos paso a paso de todos los tipos principales de ejercicios que se ven en el tema de estequiometría. El contenido del video es el siguiente. Dice acá que vamos a ver 4 tipos de ejercicios básicos, que son los que están aquí enunciados: de molde A a molde B, de gramos de A a gramos de B, de gramos de A a molde B o de molde A a gramos de B. Cabe mencionar que hay libros o hay bibliografía en internet que menciona que en vez de gramos sea masa, es decir, de masa de A a masa de B, o de masa de A a molde B, o de molde A a masa de B. Es decir, en vez de gramos, la palabra masa es prácticamente lo mismo. Y dice que también que en el video vas a encontrar 2 ejemplos de cada uno de esos 4 tipos de ejercicios básicos. Muy bien, muchachos, antes de ir más allá con este video, me gustaría invitarlos a visualizar los videos que se encuentran en mi página de YouTube relacionados con este video de estequiometría. El primero que te voy a recomendar es el de introducción, que se encuentra aquí abajito, es la carátula, como la puedes ver, como verdecita, ¿bien? Y tengo otros 4 videos que tienen carátula roja para no perderse, sobre reacciones químicas o el concepto de masa molar. Si tú recuerdas, al principio de este video mencioné que íbamos a hacer conversiones de mol a gramos o de gramos a mol. Entonces, si no tienes claro el concepto de mol o claro el concepto de cómo hacer una equivalencia, incluso el de cómo balancear alguna reacción química, se te va a complicar el video. Bien, por lo tanto, te invito de nueva cuenta a que entres a mi página de YouTube, o incluso puedes visualizar los videos que han estado subiendo a la plataforma, desde el ADA 5, que son reacciones químicas, hasta el ADA 6, que son la parte de conversiones utilizando el número de Avogadro. Antes de empezar con la resolución, y para que veas a manera de tutorial, te voy a dar un repaso del uso de la calculadora. Hay alumnos que de repente hacen toda su operación bien en el papel, pero cuando llegan a la hora de resolverlo con la calculadora, pues se cuatrapean y al final no les queda bien. Entonces vamos a intentar que esto al final de cuentas quede bien. Cuando tenemos una operación como la que está aquí, el consejo que yo les doy es multiplicar por todos los de arriba y dividir entre todos los de abajo. Por ejemplo, en esta ocasión sería 6 por el de arriba, que es 8, entre el de abajo, que es 5. Y eso nos da un valor que es 6 por 8 entre 5. Cuando yo resuelvo en la calculadora me debe dar 9.6. Vamos a ver si es cierto. Hacemos la operación, sería 6 por 8 entre 5 y nos debe dar 48 quintos según la calculadora que utilices. ¿Cómo le hacemos para quitar esta fracción y que nos dé el valor numérico o nos dé el valor en decimal? Apretamos este botón que está aquí, que es S doble flecha D, para que te dé 9.6. Si tú le das, lo convierte de fracción a decimal. ¿Cómo le hacemos para que no aparezca en la calculadora? Si es un alumno que no le gusta que aparezca, apretamos Shift en la tecla Mode y nos va a salir este comando. Apretamos el número 1 y apretamos luego el número 2. Y con esto, cuando yo hago otra vez la operación, por ejemplo 6 por 8 entre 5, directamente sale el valor decimal. Sin embargo, si lo quieres compartir para que salga el valor en fracción, le vuelves a apretar el botón SD y te lo cambia. Pero ahora ya está configurada la calculadora para que solo salga el decimal al principio. Vámonos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es este. ¿Qué pasa si tengo un entero multiplicado por un montón de fracciones? En este caso son 3 fracciones. La operación dijimos que es multiplicar por todos los de arriba entre todos los de abajo. En este caso sería 10 por 1 por 15 por 12 entre 5 entre 20 entre 1. Esa es la manera que yo te planteo que lo puedes hacer. Hay otras maneras de hacerlo, pero para mí esta es una muy sencilla, incluso de recordar. Y aquí dice que si gustas puedes omitir el número 1 en las cuentas. Acuérdate que cuando tú multiplicas por 1 o divides entre 1, al final da lo mismo. Entonces vamos a mostrar cómo hacerlo aquí. La operación sería 10 por 1 por 15 por 12 entre todos los de abajo, entre 5, otra vez entre 20 y entre 1. Si hacemos la operación nos da 18. Se podría hacer incluso sin los unos. Sería 10 por 15, omito el primer 1, por 12 entre 5 entre 20. Es decir, no puse ningún 1 y nos sigue dando el mismo valor. Vamos a hacer el último ejemplo, que es el ejemplo 3. Vean, fíjate que cómo aumentó el número de fracciones. Sería el punto 5 multiplicado por todos los de arriba entre todos los de abajo. Repito, yo voy a omitir el número 1 porque no tiene caso que lo pongamos. Sería punto 5 multiplicado
por 2, me salto el 1, luego por 3, otra vez por 2 y luego por 1.5. Bien, entre el 3, entre el 4, entre el 5, entre el 6 y los dos unos que faltan, pues ya no los pongo. Y me da el valor de 0.025. Bien, bueno, una vez que ya vimos cómo resolver problemas en los que tengo un entero multiplicado por fracciones, pues ya sabemos cómo atacar. Empezamos con el primer tipo de problemas en estequiometría, que es de molde A a molde B. Este, te lo digo de una vez, te lo anticipo, es el más sencillo. Tenemos un problema de estequiometría básico. Acuérdate que en el video anterior, de hecho, si tú gustas ver el video, te expliqué el significado de la palabra estequiometría y su definición. Incluso vimos cuál es el concepto. Yo te invito a que regreses al video anterior si no lo has visto para que puedas entender qué está pasando. Aquí tenemos una reacción química. La reacción química, fíjate cómo ya está balanceada. Si no estuviera balanceada, tu trabajo es balancearla. Y la pregunta aquí es: ¿cuántos moles de CO2 se producen si reaccionan 20 moles de butano? En este caso tenemos dióxido de carbono y butano. Fíjate cómo este problema es de molde A a molde B. ¿Pero por qué? Entonces vamos a analizar el problema desde un principio. Dice acá, antes de empezar, analicemos un poco el ejercicio. Y hay tres preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué es un problema de molde A a molde B? ¿Por qué no es de gramos a moles o de mol a gramos? ¿Por qué es de mol A a molde B? Pregunta 2, ¿cuál es la sustancia A? Y la pregunta 3, ¿cuál es la sustancia B? Acuérdate que dice que es de molde A a molde B. Bueno, ¿por qué de mol a mol? Porque aparece en el enunciado dos veces la palabra mol. Tenemos aquí moles de CO2 y de este lado tenemos moles de butano. Por eso es de mol a mol. Si fuera, por ejemplo, de gramo a mol, diría en una gramos y en otra diría moles. Si fuera de gramo a gramo, serían gramos aquí y gramos acá. Por eso es de mol a mol. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cuál es A y cuál es B? Vamos a definir entonces. La letra A, aquí lo dice, la letra A hace referencia a la sustancia que aparece en el dato del problema. Y la letra B hace referencia a la sustancia que aparece en la pregunta del problema. Entonces, tu chamba, una vez que ya sabes que es de mol a mol, es encontrar quién es A y quién es B. A en el dato, B en la pregunta. Bueno, aquí fíjate cómo está la pregunta. ¿Cuántos moles de CO2? Pues es la pregunta. Por lo tanto, el CO2 sería la letra B, porque la letra B es la que aparece en la pregunta. El dato: si reaccionan 20 moles del butano. Esto que está aquí es el dato, por lo tanto, la letra A sería butano. El problema entonces es un problema de moles de butano a moles de CO2. Bueno, una vez que ya hicimos ese análisis, resolvemos. Aquí dice: una vez identificado el tipo de problema y las sustancias que participan, que es el primer paso, chavos, simplemente vas a utilizar la siguiente fórmula o la siguiente expresión matemática, que es esta. Esta que está aquí es la expresión para resolver problemas de molde A a molde B siempre. No es que de repente lo uses o no lo usas, siempre. Bueno, antes de que pasamos a esto, vamos a analizar la fórmula o la expresión. Dice aquí moles de A que aparecen en el dato por moles de B que aparecen en el coeficiente de reacción entre moles de A que aparecen en el coeficiente de reacción. ¿Qué es esto del coeficiente? Bueno, el coeficiente, también llamado coeficiente estequiométrico, son estos números grandes que aparecen a un costado izquierdo de las sustancias en las reacciones químicas. ¿Qué significan los coeficientes? Significan moles, no significan gramos, significan moles. También pueden significar moléculas o pueden significar átomos, es decir, pueden significar moles o partículas. Lo normal es que tú lo asocies con moles. Entonces, chavos, estos números son coeficientes que también son moles. Bueno, ahora sí, chavos, resolvemos el ejemplo 1, que es este. ¿Cuántos moles de CO2 se producen si reaccionan 20 moles de butano? Ya dijimos que como es de mol a mol, aquí dice mol, mol, usamos esa expresión, acomodamos los datos, identificando quién es B y quién es A. Dijimos que el CO2 es B porque aparece en la pregunta y dijimos que butano es A porque aparece en el dato. Utilizamos entonces los coeficientes de estas dos sustancias. Fíjate cómo no uso el 13 porque no aparece oxígeno y tampoco uso el 10 porque no hay agua. Simplemente habla del CO2, por eso uso el 8 y aquí el butano uso el 2. Pongo mi dato, aquí dice moles de A que aparecen en el dato. ¿Cuántos moles aparecen en el dato? 20. Aquí dice 20 moles de butano, son mi dato. Lo voy a multiplicar por moles de B, aquí dice mol de B. Dijimos que B es CO2, por lo tanto 8 que están aquí son los que van acá. Y aquí abajo ponemos 2 moles de butano. Fíjate cómo este 8 y este 2 los agarramos de los coeficientes.
el trabajo que tienes que tomarte es identificar quién es B y quién es A. Un error común en un alumno es intercambiar. Por ejemplo, alguien podría poner aquí 2 arriba y 8 abajo. Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esta operación? Ya lo dijimos, cuando tienes un número multiplicado por una fracción, multiplicas por todos los de arriba y divides entre todos los de abajo. La operación sería 20 por 8 entre 2, dando 80 moles. ¿Por qué dicen moles de CO2? Bueno, fíjate cómo se van a cancelar. Este se cancela con este. ¿Por qué se cancelan? Porque si está en el denominador, como está dividiendo, se van a cancelar. Moles de butano, moles de butano. Y lo que sobra aquí debe ser lo que aparece en la respuesta. Por eso moles de CO2 aparece en la respuesta. De hecho, es lo que te estaban preguntando. ¿Cuántos moles de CO2? Vámonos con un ejemplo 2. La misma reacción, nada más que ahora cambian los datos. Dice acá, pregunta: ¿cuántos moles de CO2 se producen si reaccionan 78 moles de oxígeno molecular? Fíjate cómo ya tenemos ahora de mol a mol. Por eso aquí dice mol de A, mol de B. Ya sabemos que es de mol a mol. Vamos a usar la expresión. Ahora falta encontrar quién es A y quién es B. Acuérdate que la letra A es del dato y el dato dice acá oxígeno O2 y la B está en la pregunta. Por lo tanto, el CO2 otra vez aparece en la pregunta. Utilizo ahora los coeficientes del oxígeno y del CO2. Ya fíjate cómo lo utilizo aquí. Hay un error de dedo. Ese es butano, ese es C4H10. Fíjate cómo ya no estoy utilizando el del butano. Voy a repetir todo. Fíjate cómo ya no estamos utilizando este del... Se corrieron los cuadritos. Déjenme lo corro aquí. Ahí está. Repito. Una vez que identificamos, fíjate cómo ya no utilizamos el dato del butano, como en el ejemplo anterior. Entonces pongo el dato, que son los moles de A, que es el dato, 78 moles de oxígeno, multiplicado por arriba mol de B. Dijimos que B es CO2, por eso ponemos un 8. Y abajo ponemos los moles que representa la reacción del oxígeno. Hacemos la multiplicación y nos debe dar 48 moles de CO2. Fíjate cómo aquí se cancelan los oxígenos y sobrevive el moles de CO2. Bien, una vez que ya entendimos moles de A a moles de B, vámonos con el siguiente, que es de gramo de A a gramo de B. Tenemos la misma reacción, para que no te vayas a perder. En esos primeros 2 ejemplos uso la misma reacción. Esta reacción la estamos repitiendo y ahora tenemos una pregunta distinta. ¿Cuántos gramos de agua se producen si reaccionan 406 gramos de butano? Hacemos el mismo análisis porque es de gramo de A a gramo de B y quién es A y quién es B. Bueno, esto está fácil porque aquí dice gramos y aquí dice gramos. Por eso es de gramo a gramo. ¿Quién es A y quién es B? La misma regla. A hace referencia al dato y B a la pregunta. En este caso la pregunta es cuántos gramos de agua, por eso agua es B. Y el dato sería el butano porque te están dando el dato de gramos de butano. Bien, chavos, ¿cuál es la lógica que vamos a utilizar para convertir de gramos de A a gramos de B? Les voy a mostrar cómo sale la fórmula. Vamos a convertir de gramos de A primero a moles de A. Es decir, primero paso de A a A haciendo una conversión de gramos de A a moles de A. Este proceso lo viste en tu ADA 6, en el que viste cómo convertir moles a gramos o gramos a moles. Una vez que ya tenga los moles de A, lo voy a convertir a moles de B. Y esto ya te mostré cómo hacerlo, fue el ejemplo anterior, de moles de A a moles de B. Esto ya lo sabes hacer. Por último, hacemos la conversión ya que tengo moles de B a gramos de B. En total, chavos, este problema es de 3 conversiones. Convertimos de gramos de A a moles de A. Luego hacemos de moles de A a moles de B, que ya te mostré cómo hacerlo. Y por último, de moles de B a gramos de A. A gramos de B. Y tenemos de gramos de A a gramos de B. Vamos a hacer entonces, son 3 conversiones, chavos. Una vez que ya sé la pregunta y identifiqué qué onda con el problema, utilizo esta expresión. Y esa expresión tiene las 3 conversiones que ya habíamos dicho. Utilizamos los coeficientes. Esos coeficientes son los que van aquí en rojo. Y entonces gramos de A, que es el dato, lo voy a convertir a moles de A. Es lo que dijimos, es la lógica que vamos a utilizar. ¿Cómo hago esta conversión? Con la primera multiplicación. La primera multiplicación sirve para hacer esta conversión. Ya que tengo moles de A, lo multiplico por coeficiente, esta relación de coeficientes, y ya tengo moles de B. Y cuando llegue esta multiplicación, me va a dar los gramos de B. Por eso esa expresión me sirve para convertir de gramos de A hasta gramos de B. Bien, bueno, fíjate cómo en la expresión que te estoy poniendo aparece el término masa molar. Aparece en el primer paréntesis y aparece en el último paréntesis. Masa molar de B y masa molar de A.
Esta parte de masa molar lo tuviste que haber entendido en tu ADA anterior. Sin embargo, voy a hacer un pequeño resumen. Masa molar, siempre que el problema involucre la masa de alguna sustancia, ya sea de A o de B, no importa qué tipo de problema sea. Si habla de gramos, vas a tener que sacar masa molar. Será necesario calcular la masa molar. Bueno, tengo aquí la reacción. De cada sustancia te voy a sacar la masa molar para que tú veas. De la tabla periódica obtengo los datos. Fíjate cómo tengo aquí carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Por qué carbono, hidrógeno, oxígeno? Porque en mi reacción son los elementos que hay. Si hubiera sodio, metería sodio. Esos datos los saqué de la tabla periódica. Para el butano, chavos, ¿cómo saco la masa molar del butano? ¿Cuántos carbonos hay? Hay 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Hay 10. Pues lo que voy a hacer es multiplicar 4, porque hay 4 carbonos, por la masa molar del carbono, más el número 10, que aparece que son 10 hidrógenos, multiplicado por la masa molar del hidrógeno. Hago la operación matemática y me debe dar 58 gramos por mol. ¿Qué significa? Que 58 gramos hay en un mol del butano. Y lo mismo hago con las demás sustancias. Y así obtenemos las masas molares de todas las sustancias que aparecen en la reacción química. Ejemplo, el oxígeno O2 son 2 por 16. ¿Por qué 16? Porque aquí aparecen 16 y me da 32. Lo mismo haría con el CO2 o con el agua. Bueno, ya que saqué las masas molares, te las voy a poner aquí arriba. Ahí está, aquí arriba te pongo las masas molares a manera de resumen. Voy a regresar para que veas cómo están. 58, 32, 44 y 18 son las que van aquí arriba. Y aquí estoy poniendo los coeficientes que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque en la pregunta dice cuántos gramos de agua. Y aquí aparecen los 406 gramos del butano. Digamos que esa es la pregunta y ese es el dato. Utilizo la expresión que está aquí. Primero pongo el dato. Mira, fíjate, el dato está en gramos. Gramos de A. ¿Quién es A? Butano. 400 gramos del butano. Por. Aquí dice 1 mol de A. Mantengo 1 mol del butano. Dijimos que A es butano. Abajo, masa molar en gramos de A. 58 gramos. ¿Dónde saqué ese dato? Aquí arriba. Tuve que haber calculado la masa molar del butano. Vámonos con la siguiente multiplicación, que es es el de los coeficientes. Arriba pongo 10 moles de agua y abajo pongo 2 moles de butano. ¿Por qué? Porque dijimos que la letra B es agua y el agua tiene un 10. Y aquí abajo pongo moles de A porque dijimos que A, aquí está, es butano. Y le pongo 2, que sería su número estequiométrico o su coeficiente estequiométrico. Por último ponemos la tercera multiplicación, que sería masa molar en gramos de B y abajo 1 mol de B. Fíjate cómo arriba quedan 18 gramos. ¿Dónde saqué 18 gramos? Aquí arriba el agua vale 18 gramos por mol. Y 1 mol abajo de B. Vamos entonces a analizar bien la expresión. Aquí arriba siempre va a ir 1 mol. Aquí abajo va a ir 1 mol. Esto de en medio son los coeficientes de aquí. Y los de arriba y los de abajo, es decir, este y este, serían las masas molares. Haciendo la operación matemática nos debe dar 630 gramos de agua. Muy bien, chavos, acuérdate que esta expresión ya te mostré cómo hacer en la calculadora. Sería 406 por todos los de arriba. Si quieres puedes omitir el 1 que está aquí entre todos los de abajo y omites el 1 que está acá. Eso lo hice o lo mostré cuando mostré el repaso de la calculadora. Mira también el siguiente análisis. Mira cómo se van a cancelar las unidades. Gramos de butano se cancelan con gramos de butano. Moles de butano se cancelan con moles de butano. Moles de agua se cancelan con moles de agua. Y al final lo que sobra son gramos de agua, que es lo que aparece aquí, que al final es lo que queremos. Bien, ese fue el ejemplo 1. Vámonos con el ejemplo 2. La misma reacción, para que, repito, no nos perdamos, la misma reacción, las mismas masas molares. Y ahora dice la pregunta, ¿cuántos gramos de oxígeno se necesitan para producir 3600 gramos del agua? Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, el oxígeno sería la B, porque está en la pregunta. El agua sería A, porque está en el dato. Fíjate cómo tengo gramos aquí. Aquí tengo también gramos. Utilicemos la misma expresión. Primero encerramos los coeficientes que voy a utilizar, porque el oxígeno sería la B y el agua sería la A. Y ponemos el dato, 3600 gramos de agua. Fíjate cómo el dato está en gramos. 3600 gramos de agua. Multiplicamos arriba 1 mol de A, dijimos que A es agua y abajo ponemos su masa molar. La masa molar la encontramos aquí, 18 gramos. Multiplicado por 13 moles de oxígeno y 10 moles de agua. ¿Dónde saqué esos datos? Son los que están aquí encerrados en los coeficientes. Por último, masa molar de B
Acuérdate que la masa molar del oxígeno aquí está es 32 y un mol de oxígeno sería lo que está acá. Hacemos la operación en la calculadora y eso nos debe dar 8.320 gramos de oxígeno. Te invito a que lo practiques con tu calculadora. Es más, si tú quieres, lo hacemos aquí. ¿Cómo quedaría con la calculadora? La operación sería 3.600 multiplicado por 13 por 32 y lo dividimos entre todos los de abajo. Entonces sería entre 18 entre 10. Acuérdate que los 1 los podemos omitir y nos daría 83.20, que es lo que está aquí, 8.320. Regresamos a la presentación, voy a darle a adelantar todo esto y fíjate cómo otra vez se vuelven a cancelar las unidades. Gramos de agua se cancela con gramos de agua, es decir, esta primera multiplicación hace que obtengamos moles de agua. Con la siguiente multiplicación se cancelan los moles y lo convierto a moles de oxígeno, y la última multiplicación hace que se cancelen los moles de oxígeno para que me sobrevivan los gramos de oxígeno. Con esto, chavos, llegamos al final de los gramos de A a gramos de B. Vámonos con el tercer tipo y vamos a hacerlo un poquito más rápido porque básicamente es lo mismito. Gramos de A a mol de B. El tercer tipo de problemas, vamos a cambiar la reacción química para que veas que funciona con cualquier reacción química. Aquí tengo hidróxido de magnesio más ácido clorhídrico. Reacciona para dar cloruro de magnesio más agua. Esta es la reacción química que vamos a utilizar. Y pregunta aquí, ¿cuántos moles de agua de este que está aquí se producen si reaccionan 100 gramos del ácido clorhídrico? Es decir, si yo pongo a reaccionar 100 gramos de ácido clorhídrico en esa reacción, ¿cuántos moles de agua van a aparecer? Bueno, lo primero, el mismo análisis. ¿Por qué este es de gramos de A a mol de B? ¿Y quién es A y quién es B? Bueno, ya dijimos que A y B están en el dato y la pregunta. Eso ya lo sabemos. Y aquí dice ¿cuántos moles de agua? Y aquí dice 100 gramos de ácido clorhídrico. Por eso la pregunta es agua, los cuántos moles, y el dato es ácido clorhídrico porque aparece en el dato. ¿Por qué es de gramos a moles? Porque te están dando como dato gramos y te están preguntando moles. Básicamente esa es la razón. Aquí aparecen gramos y aquí aparecen moles. Un error común es hacer el cambio y mucha gente cree que esto es de moles a gramos, cuando no. Acuérdate que si nos están dando como dato gramos, voy a empezar con gramos y lo voy a convertir todo a moles. Me están preguntando los moles. Bueno, la lógica de la conversión es la misma que usamos anteriormente, nada más que aquí hay un cambio. Yo no requiero llegar a gramos de B, ¿de acuerdo? No requiero llegar hasta ahí. Esto es de gramos de A a gramos de B. Sin embargo, repito, no necesitamos llegar a esto. Ese fue el anterior. Lo que yo quiero ahora es uno nuevo. Quiero de gramos de A a mol de B. Fíjate que esta parte, esta última, ya no la necesitamos, por eso se va. Con que hagamos esta lógica, ya llegamos de gramos de A a moles de B. Bien, digamos que la última parte, esta que hicimos en el ejemplo 2, ya no la vamos a hacer. Bueno, ¿cómo quedaría entonces para esta pregunta? Una vez identificado el tipo de problema y qué sustancias participan, utilizamos esa expresión. Fíjate que la expresión es la misma que utilizamos para gramos a gramos. Nada más que dijimos que esta última parte ya no va. Y como ya no va, no la escribimos. Tu expresión matemática sería esta. Nada más, repito, es la misma que la anterior, pero sin esta parte. Bueno, acuérdate que los coeficientes son aquellos, están aquí. ¿Qué pasa cuando un coeficiente no tiene número? Como por ejemplo este o este. Cuando los coeficientes no tienen número, se dice que es un 1. El 1, acuérdate que en química no se escribe. Aquí quiere decir que es un mol de hidróxido de magnesio y aquí es un mol del cloruro de magnesio. La conversión sería esta, de gramos de A a moles de A y luego de moles de A a moles de B. Y se acabó, ya no tenemos que llegar a la última parte. Bueno, ahora sí. Acuérdate cuando dijimos que en un problema aparecen gramos. Si aparecen gramos hay que sacar la masa molar. Ya te puse aquí de la tabla periódica la masa molar de cada elemento que aparece en la reacción y se calcula como se calculó en el primer tipo de ejemplo que te mostré de masa molar. Aquí están las masas molares para que tú analices cómo se calcularon. Fíjate cómo aquí utilicé las masas molares multiplicando por cada un número de elementos para obtener las masas molares. Esos son los que vamos a utilizar al final. Están aquí los resultados. Esos resultados te los voy a poner aquí arribita. Fíjate cómo están aquí arribita en el ejemplo número 1. Acuérdate que el agua es B porque aparece en la pregunta. El ácido clorhídrico HCl es A porque aparece en el dato. Y utilizamos esta expresión sin el último término.
Fíjate también cómo la estequiometría, es decir, los coeficientes estequiométricos que estoy usando son este 2 y este 2 porque son las sustancias que estoy utilizando. Ponemos el dato, 100 gramos del ácido clorhídrico, y lo voy a multiplicar por este primero. Acuérdate, un mol de A arriba, o sea, un mol de ácido clorhídrico, entre su masa molar. Esta masa molar la encontramos a partir de los datos anteriores. Aquí hay un error de dedo, es un error de dedo, aquí es 36. Voy a volver a empezar. Acabo de dar cuenta que había un error de dedo. Ahí está, 36.45 y multiplicado por 2 moles de agua entre 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Dónde encontré el 2 y el 2? Son estos que están aquí. Nada más tienes que acomodarlos según B y según A. Y esto nos debe dar 2.82 moles de agua. ¿Cómo obtenemos moles? Porque yo empiezo con 100 gramos, se cancelan los gramos y los moles se cancelan con los moles, quedando moles de agua. Bien, sencillito. Vámonos con el segundo ejemplo de este problema. Usamos la misma expresión, la misma reacción, nada más que cambiamos los datos. Fíjate incluso cómo ahora cambiamos la manera en que escribimos la pregunta. Dice aquí, si reaccionan 408.1 gramos de hidróxido de magnesio, es decir, si reaccionan 408 gramos de este, ¿cuántos moles del ácido que está aquí van a reaccionar también? Es decir, si yo tengo esta cantidad de hidróxido, ¿cuánto van a reaccionar del ácido clorhídrico? Pues aquí tengo el análisis que hicimos. Voy a usar esta expresión porque es de gramos a moles. En este caso, la letra A sería la que aparece en los datos. En el dato aparece el hidróxido de magnesio. Y en la pregunta, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico? Sería la letra B. Por eso el ácido clorhídrico aquí es B. Metemos los coeficientes que vamos a utilizar, porque acuérdate que usamos esas dos sustancias. Y pongo el dato, 408.1 gramos de hidróxido de magnesio, que es este dato. Aquí lo dice la expresión. Lo voy a multiplicar por 1, que es un mol de A. Dijimos que A es el hidróxido de magnesio. Entre su masa molar, la masa molar sería 58.3. Y lo multiplicamos por esta relación. Fíjate cómo aquí pongo el 2 del ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico es B. Y abajo ponemos el hidróxido de magnesio, que es 1. La operación sería 408.1 por 1 por 2 entre 58.3 entre 1. Y nos debe dar 14 moles de agua. Aquí hay un error de dedo, no es agua porque no estamos usando agua. Aquí se me pasó colocarlo bien. Es moles del ácido clorhídrico. Ahí está, vamos a regresar. Fíjate cómo aquí se va a cancelar gramos de hidróxido con gramos de hidróxido. Aquí se cancelan moles con moles y sobreviven los moles de ácido clorhídrico, que son los que están, repito, aquí. Vámonos ya con el último, que es mi garganta se está acabando. Y es de mol de A a gramos de B. Te cambio incluso la reacción para que veas una reacción más cortita. La pregunta aquí, ¿cuántos gramos de nitrógeno se producen cuando reaccionan 3.5 moles del ácido de sodio? Este que está acá se llama ácido de sodio. Bueno, analizamos por qué es un problema de gramos a moles y qué sustancia, quién es A y quién es B. Bueno, dijimos que A está en el dato, B está en la pregunta. Y fíjate cómo en la pregunta aparecen gramos y en el dato aparecen moles. Me están dando moles, es decir, empiezo con moles de A y me están preguntando los gramos de B. Por eso es de mol de A a gramo de B. Lógica para la conversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acuérdate que este fue el que usamos de gramo a gramo. Simplemente que no voy a usar de gramo a gramo. Ahora voy a hacer de mol de A a gramo de B. Es decir, que no necesito toda la expresión. La que yo no necesito es esta. Esta ya no la necesito porque yo ya parto de moles de A. Esta del principio no la necesito. Por tanto, como no la necesito, no la utilizo. Y sería un problema de mol de A a gramo de B. Bien, vamos a resolver este problema. Una vez que yo ya hice el análisis de quién es A, quién es B y qué tipo de problema es, utilizo esta expresión, que es la que utilizamos de gramo a gramo, es la expresión completa. Nada más que dijimos que vamos a cancelar uno. Acuérdate, aquí voy a regresar. El que no usamos es la primera multiplicación. Por eso cancelamos la primera multiplicación. El dato que me están dando lo voy a multiplicar enseguida por este que está aquí. Este ya no lo voy a utilizar. Voy a utilizar este. Los coeficientes son estos, están acá. Y la lógica sería esta. De moles de A convierto a moles de B. Y por último convierto a gramos de B. Bueno, ahora sí, chavos. Ejemplo 1. Aquí tengo quién es B, es el nitrógeno. Aquí tengo quién es A, es la ácido de sodio. Y ahora sí utilizamos los coeficientes que necesitamos. Acuérdate que aquí la ácida es la A y el nitrógeno es la B. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta y ese es el dato. Aquí
Aquí les pongo las masas molares. ¿Cómo las calculamos? Como, repito, ya hicimos anteriormente. Repito, el video de hoy no es cálculo de masa molar, simplemente es utilizar el conocimiento que tienes de masa molar para aplicar aquí. Si no sabes hacer el masa molar, te invito a ver uno de mis videos donde explico cómo calcular detalladamente la masa molar de las sustancias químicas. Te voy a dejar el video ligado aquí en la descripción. Bueno, ponemos el dato. Fíjate que el dato es en moles. Aquí dice moles, 3.5 moles de ácido de sodio. Lo voy a multiplicar ya no por este que está aquí ya no va. Lo voy a multiplicar por esto, que es la relación de coeficientes. Aquí pongo el 3 arriba y el 2 abajo porque dijimos que este que está aquí es B y este que está acá dijimos que es A. Por último, multiplicamos por la masa molar de B arriba y abajo ponemos un mol. Y esto nos debe dar esta cantidad. Fíjate cómo se cancela mol con mol. Aquí este mol con este mol y sobreviven gramos de nitrógeno. Por último, chavos, ya para cerrar el video, ejemplo 2 de este tipo de problemas, de gramos de A a moles de B. Dice aquí, considera la siguiente reacción y les cambio la pregunta. ¿Cuántos gramos de sodio se producirían por cada 60 moles de nitrógeno que aparecen en los productos? El sodio sería B porque es la pregunta, el nitrógeno es A porque es el dato, usamos esa expresión. Fíjate cómo es de moles, porque tengo datos en moles, a gramos. En este caso tengo 60 moles de nitrógeno, lo voy a multiplicar por esta relación de coeficientes y por último por esta relación que está acá para darnos 920 gramos de sodio. Se cancela mol con mol, se cancela mol con mol y nos queda gramos. ¿Qué pasa si acomodo mal mis paréntesis? Pues si acomodas mal tus paréntesis vas a ver que no se van a cancelar estos. Una manera de comprobar que hiciste bien tu fórmula o tu expresión matemática para utilizar es que se cancelen así de bonito como se cancelan aquí en mis diapositivas. Si no se cancelan así es que lo acomodaste mal. Bien, chavos, y con esto llegamos al final del video. Espero que te haya servido mucho y cualquier duda estoy al pendiente. Nos vemos en la próxima, chavos. Saludos.